de Norte, Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Economía y Administración. Lo que vamos a desarrollar es la parte de cálculo diferencial y de la Cátedra de Matemática 2 para la carrera de Contador Público Nacional y licenciatura en Administración de Empresa. Creo que hay alguien más que está para ser aceptado. Sí, alguien más. Bien, continuamos. Bueno, entonces continuamos. Derivadas. Derivadas es el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Qué es lo que representa matemáticamente la derivada de una función? Lo que hace la derivada de una función es medir la rapidez con la que cambia el valor de dicha función o la descripción matemática de esa función. Es según cómo cambia el valor de su variable, pero no de cualquier tipo de variable, sino de su variable independiente. La derivada no es otra cosa más que un límite que nosotros ya vimos en otras clases, pero es un límite que representa la rapidez de cambio de un cociente incremental. Decimos que es un cociente incremental porque tanto la variable dependiente como la variable independiente sufre un cambio, un incremento. Y cada vez que se toma incrementos más pequeños, se considera un cambio en la media de la función en un determinado intervalo que se forma a través de ese cociente incremental. Vamos a ver gráficamente qué representa esto. Voy a habilitar el puntero. La definición de derivada de una función les decía que no es otra cosa que un límite, que es lo que voy a recuadrar acá. Y acá tenemos la definición de la derivada de una función en un punto en términos del límite del cociente incremental. Esto se lee así. Van a observar que f en la parte superior tiene un apóstrofe, que es lo que estoy marcando en la pantalla. Sería el supraíndice. Eso significa f', nosotros le llamamos derivada de la función f en el punto A, va a ser igual al límite para h que tiende a 0 de ese cociente incremental, en donde el incremento de i sobre h. H es por ahí una manera de denotar mucho más sencillo el incremento que corresponde al incremento de x, así como lo estoy marcando en la pantalla. Es exactamente lo mismo, por eso decíamos de que era el límite del cociente incremental. Y el cociente incremental o el incremento de y el incremento de x corresponden justamente a la variación que sufre la variable x y la variable y. Bueno, entonces decíamos que el límite para h que tiende a 0 de la función f de a más h, yo le voy a marcar acá, a más h significa que al punto A ha sufrido un incremento, en este caso h, menos f de a sobre h. Esto corresponde justamente al límite para h que tiende a 0 y es la definición de la derivada o la definición matemática, más que todo simbólica, de lo que representa la derivada. Van a observar que dicha de otra forma, le voy a hacer un adelanto, acá tenemos la recta tangente a esa función, lo que representa la derivada en un punto geométricamente me da la pendiente de una recta tangente a la gráfica de la función en un determinado punto, y en este caso en el punto A. Eso es lo que significa geométricamente la derivada de una función en un punto.
Veamos un ejemplo, ¿cómo utilizamos? Allí en los ejercicios para resolver dentro de la práctica que le mandé a través de la plataforma SEO, hay ejercicios para resolver. Yo les puse acá un ejemplo, calcular la derivada de la función f de x igual a 3x cuadrado en el punto x igual a 2. Hay que calcular acá la derivada de esa función utilizando la definición de derivadas. Eso significa de que voy a utilizar la definición que hemos colocado en la diapositiva anterior. Quiere decir que acá voy a colocar f' de 2, es decir, la función valuada en 2, pero es f', que es lo que quiero calcular. Eso va a ser igual al límite para h que tiende a 0. Recuerden que de acuerdo a la fórmula, esto va a ser siempre igual lo que estoy encerrando dentro de ese diagrama, límite para h que tiende a 0. ¿De quién? De f de 2, que es el valor en el cual estamos evaluando la derivada, más un incremento h. ¿Sí? H es un incremento totalmente arbitrario. Menos la función valuada en el punto 2 sobre h. Bien, ahí colocamos la definición de la función en términos del concepto de derivadas. Valuando a f en 2 más h y valuando a f en 2, tenemos que f de 2 más h voy a reemplazar acá en x en la función y eso me va a quedar 3 por 2 más h, que esto vendría a ser x. ¿Sí? Ya tengo f de 2 más h. Menos f de 2. Significa que voy a reemplazar a x acá por 2. Eso me va a quedar 3 por 2 al cuadrado. Todo sobre h. Bien, y ahora solamente resuelvo esto. Ya me queda un límite. Voy a aprovechar, voy a desarrollar el cuadrado en binomio acá en este paréntesis. Quiere decir que tendría que hacer el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que es lo que estamos marcando acá. Y hacer una propiedad distributiva, ¿sí? Para ir acomodando un poquito más, eliminar esos paréntesis, le va a quedar una cosa así. Ustedes si lo trabajan algebraicamente, van a observar que le va a quedar algo así. Bien, ahí le va a quedar en el numerador para que ustedes saquen factor común h, acá, para ver que acá tienen h cuadrado y acá h. Pueden sacar factor común, trabajando algebraicamente, van a eliminar el denominador porque hasta ahí, hasta el paso anterior, es decir, hasta acá, todavía tenían una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Sacando factor común h, van a eliminar esa indeterminación y le va a quedar una expresión mucho más simple. Esa expresión mucho más simple va a permitir que ustedes hagan entender el límite para h que tiende a 0, con el cual van a obtener el valor numérico 12. Y 12 representa la derivada de la función que se ha propuesto en el determinado punto, que es igual, en este caso, a 12. Quiere decir entonces que f de prima, valuada en 2, es igual a 12. Y ahora podemos aplicar esa definición para todo tipo de funciones. Van a observar que la práctica solamente para algunas funciones, aplicar la definición, hay que leer bien, porque la consigna puede decir normalmente calcular la derivada de una función aplicando la definición. Cuando dice aplicando la definición, es la definición que hemos propuesto nosotros anteriormente, la única definición. A veces se trabaja con h, a veces con el incremento de x, por razones de simplicidad a la hora de la escritura, es mucho mejor trabajar con h, pero es simplemente lo mismo, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, pero eso vamos a aplicar para todo tipo de funciones. No, para todo tipo de funciones no. Hay unas reglas de derivación, entonces se evita este tipo de trabajo. Solamente hago este trabajo cuando se me indica en la consigna. De acá surgen lo que se conoce como reglas de derivación. No vamos a entrar en la deducción de las reglas de derivación, pero sí tenemos que conocer las reglas de derivación. Es más, les propongo que ustedes las conozcan de memoria, porque la regla de derivación lo que permite es calcular las derivadas de una función de manera casi inmediata, con mucho menos cálculo, y bueno, es mucho más sencillo poder calcular sabiendo las reglas de derivación. La regla de derivación simplemente se la estudia practicando ejercicios de derivada. Hay que practicar muchos ejercicios de derivada, así como los ejercicios de límite, para que ustedes puedan tener dominio en lo que es el cálculo diferencial y que además estén acostumbrados a utilizar las reglas de derivadas. Les voy a presentar
algunas de las reglas de derivación. La derivación de una función constante. ¿Sí? Supongamos que tenemos una función constante, en este caso f de x igual a k, donde k es un número real. Su derivada va a ser igual a 0. Quiere decir que la derivada de cualquier función constante es igual a 0. Por ejemplo, f de x igual a 3. La derivada va a ser ¿quién? 0. La segunda, que si tenemos la función f de x igual a x, simplemente a x, la derivada va a ser igual a 1. ¿Sí? Tercero, si tenemos la derivada de una función potencia, en este caso como la que tenemos acá, en donde n pertenezca a los reales, tu derivada va a ser el exponente, van a observar que como que baja, y que al exponente se le merma una unidad. Es como que le mermamos un grado a esa función polinómica. Y 4, si f es derivable, es decir, si tenemos el producto de una constante por una función, la derivada va a ser igual a la constante por la función derivada. Esas son 4 reglas fundamentales. Vamos a ver algunos ejemplos. Supongamos que tenemos la función c de x a la n. ¿Sí? Es una función potencia en donde c es una constante. Entonces, acá van a observar que tengo otra notación, que es la que estoy pintando. Esa notación es exactamente lo mismo que colocar f', es una manera. Nada más que esto se lee derivada de f con respecto a x. Es la derivada de la función. Es otra manera de denotar la función. Vamos a ver los dos tipos de notación. Así como cociente de la derivada de f con respecto a x o f', que es la derivada. Básicamente son la misma. Bueno, como decíamos, ¿cómo hago para calcular la derivada del producto de esa constante por esa función? Bueno, era igual a ¿quién? A la constante, por eso bajamos la constante, por el exponente, miren cómo baja el exponente, y por la variable disminuida en una unidad, por eso colocamos n-1. Entonces lo que hacemos es multiplicar esa constante por el exponente que ha bajado, que simplemente va a quedar de esa manera. C por n a la x por x a la n-1. Esa es la derivada de una potencia con el cual tiene una constante adelante. Veamos acá en este caso, c por x a la primera potencia. Bueno, dijimos que es igual a la constante, ¿sí? Baja el exponente, y bueno, la variable baja también, pero con una unidad menor correspondiente a su grado. Por lo tanto, esto me quedaría c a la 1 por x a la 0. Y eso, x a la 0, eso es igual a 1, entonces simplemente c. Veamos otro ejemplo. 5 por x al cubo. Entonces bajamos el 5, baja el exponente 3, baja la variable, pero con una unidad menos. Entonces esto me queda 5 por 3. Recuerden que acá vamos a tener que multiplicar. Acá 5 por 3, eso es 15. De x al cuadrado. Veamos ahora con un número negativo. Baja el menos 3, baja el 4, multiplicado por 4, por x disminuido en una unidad. Por lo tanto, me queda menos 12 x al cubo. Veamos ahora con fracciones. Baja el menos 2 tercios, baja el 1 quinto, por x disminuida en una unidad. Por lo tanto, el resultado sería menos 2 quinceavos de x a la menos 4 quinto. Y bueno, allí les puse otros ejemplos más. En este caso, x a la cuarta, van a observar que el 4 baja, ¿sí? Y le mermamos una unidad al denominador. Después en este ejercicio que tenemos 1 sobre raíz de x, van a observar de que acá lo hemos expresado como exponente negativo. ¿Sí? Recuerden que la raíz se puede expresar como, a ver, voy a cambiar el puntero. Supongamos que tenga la raíz de x,
Esto es exactamente lo mismo que expresarlo como x a la 1 medio. Esa es una propiedad de la potencia y de la raíz que se relacionan. Entonces colocamos a la radical como base y el índice de la raíz como exponente fraccionario. Luego, como esto está colocado en el denominador, es decir, esto sería así, 1 sobre la raíz cuadrada de x. Eso es igual que tener 1 sobre x a la 1 medio. Como necesito que esté en el numerador, lo que se hace es cambiarle el signo al exponente y ahí invertimos la base. Por lo tanto me queda x a la menos 1 medio. Esos serían los pasos que estaría faltando acá. Entonces tenemos x a la menos 1 medio. Y esta es la función que vamos a derivar, que es la que derivamos acá. Entonces, si derivamos esta función, el exponente baja. Van a observar que tenemos el menos 1 medio delante. Por x y al exponente le restamos 1. Entonces, menos 1 medio se sigue manteniendo fijo. Y menos 1 menos 1 medio, eso obtenemos menos 3 medios. Después lo demás, hasta acá, ya sería la derivada. Hasta acá. Después lo demás es trabajo algebraico. Fíjense que sigue estando en menos 1 medio, acá. Sigue estando en menos 1 medio. Nada más que el x está en el denominador. Pero como tiene exponente negativo, se ha invertido la base. Y como tiene exponente fraccionario, se ha vuelto a la raíz. El 2 pasa, el 2 que está en el denominador pasa como índice de la raíz. Y el 3 que está como numerador queda como exponente de ese radical. ¿Sí? Así Profe, que, ¿sí? me quedó una duda con el anterior punto que estaba elevada la x. ¿No afecta en nada que quede igual a, que quede elevado a cero o que el resultado total me dé cero? Vos te decís, a ver, creo que es esta. Esta. Sí, creo. Que me quedaba x a la 0. Claro, no afecta Bueno, en nada, no afecta en nada en qué, me decías. Discúlpame. porque yo tenía anotado como que lo tenía como n por x elevado a la n menos 1. Ah, la regla de Pero, derivación. claro, pero con la condición de que n sea real y sea distinto de 1, para que no me quede elevado a 0. Sí, lo que pasa que esa de que habrás tenido anotada a veces generaliza para otro tipo de funciones que no sean distintas de uno, pero esta es más que nada una demostración de que cada vez que tenés una función x elevada a la primera potencia y te acompañada de un número, en este caso nosotros pusimos c para generalizarlo, podría ser un número cualquiera, la derivada de x igual a 1. Y cuando calculaba la derivada de x igual a 1, lo que se aplica es justamente la regla de la potencia, en donde le restas 1 al exponente. Quizás lo que debe estar fallando en esa regla de derivación que tenés anotada es que cuando tenés x a la n, n debe ser distinto de menos 1. Ahí sí no puedo aplicarlo. Eso es lo que puede ser que esté fallando en la regla de derivación que tenés anotada. Ah, bien. Bueno, ya lo corrijo entonces. Gracias. Sí, que n debe ser distinto de menos 1, porque si ya es menos 1, ese, ese menos 1 se complica. Ah, bien. Yo lo había entendido como que no me lo podía dejar como 0. No podía quedar elevado a 0 o que me dé el resultado 0. Sí, sí puede quedar elevado a la 0 porque cualquier expresión elevada a la 0 va a ser 1, así que va a Sí. desaparecer siempre y cuando vos tengas una variable Bien, a la primera potencia. bien, gracias. Bien, volvemos a donde estamos.
Bueno, y eso corresponde a dos ejemplos más de lo que es potencias, derivadas de potencias, en donde podemos tener en el exponente un número real. Veamos unas reglas más, que estas reglas son fundamentales a la hora de derivar funciones. La primera, que corresponde a la derivada de una suma o resta. Acá esta regla la vamos a utilizar mucho porque puede suceder que tengamos una función que esté expresada como suma o como resta de dos funciones. Entonces, ¿cómo hago para calcular la derivada? Calculo la derivada de cada uno de sus términos. Es como que separamos en términos y derivamos cada término. Por ejemplo, la derivada de u, nosotros la vamos a llamar u', que es la derivada de u, y la derivada de b, que le vamos a llamar b'. Esto sucede tanto para la suma o como para la resta. Normalmente esto se aplica cada vez que tenemos una función polinómica, que tenemos varios términos y vamos derivando término por término. Ahí estamos aplicando de manera inconsciente, quizás muchos no lo noten, de que estamos calculando la derivada de una suma o de una resta, o de una suma algebraica, si ustedes prefieren llamarla así. Es decir, una combinación de signos positivos y negativos. La derivada de una constante por una función, que vendría a ser la segunda, es la que estábamos marcando en una de las diapositivas anteriores. Es igual al producto de la constante por la función derivada, ¿sí? Por eso colocamos por u'. Recuerden que cada vez que tenemos el apóstrofe prima, significa que la función ha sido derivada, o que estamos trabajando con la derivada. Entonces, si tengo el producto de una constante por una función, es igual a la constante por la función derivada. Como en el caso de la diapositiva anterior, que teníamos la de una constante por una función, por una constante c, decíamos que era c y bajaba el exponente y hacíamos todo eso de multiplicarlo y restarle el exponente. La tercera corresponde a la derivada del producto. La derivada del producto, bueno, muchas veces puede suceder que tengan el producto de dos funciones, normalmente cuando trabajamos con funciones trascendentales. El producto de dos funciones, ¿cómo hago para derivar el producto de dos funciones? Bueno, la derivada del producto la vamos a denotar de esta forma. Ven que tenemos la primera derivada, es decir, u', por la segunda función sin derivar, más, reclamo acá, recalco en realidad, más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Quiere decir entonces que la derivada del producto la podemos definir como la primera derivada de la función por la segunda función sin derivar más la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Siempre está ligada al signo positivo. En cambio, la derivada del cociente, cuando ya tenemos un cociente, es parecida a la derivada del producto en algún modo, pero está ligada más al signo negativo, es decir, en términos de la recta. Y además es un cociente. Van a ver, tengo una función f de x que está definida en términos del cociente u sobre b. Para derivar esa función tengo que colocar la primera función, es decir, la derivada del numerador, por la segunda función sin derivar, es decir, el denominador, menos, acá estamos en términos del signo negativo, cuando corresponde al cociente, la primera función sin derivar por la segunda función derivada. Todo sobre, es decir, esto colocado como denominador de toda esa expresión algebraica, el denominador elevado al cuadrado, es decir, la segunda función elevado al cuadrado. Esas cuatro reglas son importantes porque la vamos a aplicar en cada momento. Por ejemplo, lo que tenemos ahí. Tengo la función f de x, que está dada por menos 2x al cuadrado, menos 5 más 2, y necesito derivarla. Bueno, cuando vamos a derivar, lo que hago es derivar término a término. Vamos a separar en términos. La primera derivada, menos 2x al cuadrado. Cuando derivamos el primer término, esto me queda menos 4x. Recuerden que bajaba ese exponente, se multiplicaba esta constante y me queda menos 4. La derivada de menos 5x, bueno, la derivada de x igual a 1, entonces menos 5 por 1 es menos 5. Y la derivada de 2 es 0, entonces solamente me queda menos 4 menos 5 como primera derivada. Acá tengo otro ejemplo más, si separamos en términos. Esta vendría a ser la derivada de una suma algebraica. La derivada del primer término
Bueno, el exponente este 3 se va a multiplicar con este 3, que tenemos como coeficiente principal, eso me queda de 9. Y al exponente le restamos 1, entonces tenemos 9x cuadrado. Lo mismo pasa acá en el segundo término, este 2 que está como coeficiente lo multiplicamos con el 2 que está como exponente. Al multiplicarlo obtenemos menos 4 y le restamos una unidad al exponente y eso me queda de 1, es decir, menos 4x a la primera potencia. En el tercer término, menos 5x, bueno, la derivada de 5x ya sabemos que eso es menos 5, y la derivada de 2 que eso es 0, por ser constante. Por lo tanto, la derivada de esa función está dada por la siguiente expresión, 9x cuadrado menos 4x menos 5. Supongamos que tenemos para derivar esta función. Allí van a observar que tengo la derivada de ¿quién? Del producto. Entonces voy a tener que empezar a aplicar la derivada del producto. Esto le voy a llamar U y esto le voy a llamar B. Entonces, al aplicar la regla, recuerden que la derivada del producto, la voy a colocar acá, es igual a la primera derivada, es decir, a U' por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Esa es justamente la regla del producto y es la que voy a aplicar acá. Bien. Van a observar que acá tengo la primera derivada, es decir, U. Esto vendría a ser U'. Cuando derivo U, lo único que tengo para derivar es x cuadrado porque la derivada de menos 1 es 0. Cuando derivo x cuadrado obtengo ¿quién? 2x. Por la segunda función sin derivar. Entonces, por b. Lo copio como está. Entonces, eso van a observar que hemos copiado como está. Más, y el signo positivo, la primera función sin derivar. Entonces, esto va a ser u. Lo colocamos sin derivar. Lo copiamos igual como está en el factor en la función dada. Por la segunda función derivada. Esto vendría a ser b'. Y ahí ya estamos aplicando la regla de producto. Bueno, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Recuerden que bajamos el exponente, le mermamos 1. Y la derivada de 3x es simplemente 3. Listo, ya tengo la derivada. Esto corresponde entonces a la derivada de la función aplicando la regla de producto. Luego podría acomodarlo un poquito, hacer una propiedad distributiva, operar con los términos semejantes, ver si se puede cancelar, pero eso ya es la parte de álgebra. Normalmente a veces se lo hace dependiendo y a veces no. Si vamos a encontrar una expresión mucho más simple, sí, se lo trabaja, pero si no vamos a encontrar una expresión mucho más simple, se lo deja de esa forma. Veamos el siguiente ejercicio. Acá tenemos una función que está colocado como un cociente. Vamos a tener que aplicar la regla del cociente. ¿Sí? La regla del cociente, recuerden que es U' por B menos la primera función sin derivar por la segunda función derivada, todo sobre la segunda función al cuadrado. Esto es f'. Es la regla de derivación del cociente. Bien, entonces a esto le voy a llamar U y a esta expresión le voy a llamar B. Entonces, cuando aplicamos la regla de derivación, acá van a observar que estoy utilizando la otra notación, pero es simplemente la misma, de la derivada de la función f con respecto a x. Entonces, simplemente la misma, f'. F' de x. Voy a utilizar bien la notación de Euler. Entonces, la primera derivada, entonces la derivada de u, esto viene a ser
u'. Entonces, si observan, la derivada de 8x cuadrado es menos 16x. Y la de menos 6x es simplemente menos 6. Por b, entonces no hay que derivar, la copiamos como está, en donde b es x menos 1. Menos, vamos a ver que tenemos el signo menos, que es el de la regla de derivación del cociente, por la primera función sin derivar, es decir, el numerador sin derivar, así como está u. Y esto es b porque es por b' y la derivada del denominador es simplemente 1 porque es la derivada de x, la de 1 es 0. Y abajo tendríamos este b al cuadrado. Bien, ahí ya tenemos la derivada. Luego podemos trabajarla algebraicamente, y si lo trabajamos algebraicamente haciendo la propiedad distributiva y sumando los términos semejantes, vamos a encontrar una expresión de este tipo. Y que esta simplemente, no es otra cosa que la derivada. En realidad, todas estas expresiones, las que estoy marcando acá, los tres últimos renglones, podríamos decirlo así, representan la derivada. Y representan la misma derivada, solo que son expresiones equivalentes y que se van trabajando algebraicamente para encontrar la función más simple o la expresión más simple. Normalmente se lo hace a medida de que, porque si deseamos encontrar la derivada de una función o la función que representa la derivada, es encontrar la expresión más simple. Por eso les recomiendo que lo trabajen algebraicamente o por lo menos lo dejen en su expresión más simple o traten de dejarlo en su expresión más simple. Normalmente cuando trabajamos con funciones que son polinomios, hay que trabajarlo un poquito. Cuando ya trabajamos con funciones trascendentales, como la que ya vamos a ver, no hay mucho para trabajar. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos también otra función para aplicar el cociente. Bueno, ya saben que al numerador le llamamos u, al denominador le llamamos b, y acá podemos aplicar nuevamente la regla del producto. Esto vendría a ser u', esto vendría a ser b, uy, acá salió, bueno, esto vendría a ser u, y esto vendría a ser b'. Esto es simplemente b. Y esto es b elevado al cuadrado. Bien, van a ver que cuando derivamos el numerador x al cubo simplemente es 3x al cuadrado. Por la segunda función sin derivar, menos la primera función sin derivar, x al cubo menos 1 como está, que es lo del numerador, por la derivada del denominador, que es 3x al cuadrado. Listo, ya está la derivada. Esto es la derivada de la función. Y ahora podría trabajarla un poquito algebraicamente para encontrar su expresión más simple. Uy, esto me salió horrible, sepan disculpar. Bueno, a veces no estoy acostumbrado a escribir con esto. Bueno, acá haciendo la propiedad distributiva, operando convenientemente, pues se puede encontrar esta expresión. ¿Sí? Eso ya de hacer la propiedad distributiva yo creo que no tienen dificultades. Y acá veo claramente que me queda algo para cancelar. Por ejemplo, 3x a la quinta por menos 3x a la quinta. Entonces me va a quedar para sumar 3x al cuadrado con 3x al cuadrado, que eso vendría a ser 6x al cuadrado sobre x al cubo más 1 elevado al cuadrado. Y esta es la derivada de esta función. La derivada de la función. Veamos otra función. Acá tenemos que en el numerador es una raíz. Bueno, simplemente derivamos. Esto corresponde a u y esto corresponde a b. Cuando derivamos la raíz, sería 1 sobre la raíz cuadrada, 1 sobre 2 raíz cuadrada de x menos 1. Recuerden que la derivada de la raíz, si tengo la raíz de x, la derivada, por ahí una forma más sencilla de derivarla, sin poner el producto fraccionario,
es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Sí? Acá van a observar que tiene raíz cuadrada de x menos 1. Entonces sería 1 sobre 2 raíz cuadrada de ¿quién? De x menos 1. Por la segunda función sin derivar, que en este caso es x más 1, menos la primera función sin derivar. Esto es u', esto es p sin derivar, esto es u sin derivar por la derivada, acá vendría a ser por 1, que no se lo puso. ¿Por qué? Porque es la derivada de b de x. Entonces esto vendría a ser b' sobre la segunda función al cuadrado. Bueno, después habría que acomodarlo un poquito, trabajando algebraicamente como lo que estamos mostrando allí en la pantalla, y encontrando su expresión más simple. Bueno, después ustedes pueden corroborar trabajando algebraicamente si realmente dan esos valores. Vamos a ver lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena es una regla para derivar funciones y funciones compuestas, es decir, cuando tengo una función y dentro de ella funciones compuestas. Nosotros en la parte de matemática 1 vimos lo que eran funciones compuestas, es decir, tener una función y que dentro de esa función esté en términos de otra función. ¿Cómo se deriva esa función? Bueno, simplemente se deriva derivando la función que encierra, es decir, la función composición, por la derivada de la función que está dentro del argumento de esa misma función. Aunque parezca por allí un trabalengua de lo que estoy hablando, significa entonces que la derivada de g de f de x o de g compuesta con f es igual a la derivada de g' o la derivada de g de f de x por la derivada que está en el argumento, que es f' de x. Para que puedan comprenderlo, vamos a hacer unos ejercicios. Por ejemplo, acá van a observar que tengo una función. Esa función le puedo llamar g de x, ¿sí? Que es lo que está dentro de ese paréntesis. Pero hay una función más que le puedo llamar f, que encerraría la función potencia. ¿Sí? Es decir, f vendría a ser la función potencia, en donde considera solamente al 4, y g de x lo que está dentro de esa potencia. Ahora, ¿cómo se deriva? Bueno, primero voy a derivar la potencia. Es decir, este 4 que tengo acá, vamos a llevarlo como exponente. Fíjense que ya está adelante, multiplicado por ¿quién? Por todo este paréntesis que hemos marcado acá. No se ha tocado absolutamente nada. Y al exponente le disminuimos una unidad. Igual que como derivamos con respecto a la potencia. En realidad es la regla de la potencia. Por, no queda ahí, la derivada de la función que está dentro. Esto es la derivada. Quiere decir, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 3x es 3. La derivada de menos 2 es 0, así que directamente ya tengo la función derivada. Entonces, lo único que hicimos es derivar la función f o la potencia por la derivada de que está dentro de, por la derivada de lo que está dentro de ese paréntesis. Acá vamos a trabajar de manera muy parecida, solamente de que nuestra función g de x estaría dada por la función radical. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es derivar la función, que sería 1 sobre 2 raíz de x cuadrado menos 2x más 3, por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de lo que está dentro es 2x menos 2, que ya está colocado en términos del numerador. Entonces podemos observar que tengo el 2 en dos términos, podríamos sacar como factor común y se va a simplificar con este 2 que tengo acá. Por eso es que en el siguiente expresión, que representa una expresión equivalente, ya no está colocado el 2 en el numerador, ni el 2 en el coeficiente principal, ni el término independiente, porque se ha factoriado, o bueno, se ha trabajado algebraicamente. Y eso representa la derivada de la regla cadena. Veamos otro ejemplo más.
acá tengo una función raíz y dentro de esa función raíz tenemos un cociente y cada numerador y denominador tiene otra función, o sea que hay una función compuesta de otra función compuesta. Vamos a derivarla. Primero que nada voy a derivar esta raíz. Recuerden que la raíz se deriva teniendo 1 sobre 2 raíz de todo lo que está dentro del radical, en este caso todo ese cociente. Eso es lo que pusimos acá. A veces también se lo expresa como exponente negativo, por eso es que está colocado como el 1 medio, ¿sí? Que representaría, y como exponente me quedaría 1 medio, 1 menos 1 medio, 1 medio menos 1, que sería menos 1 medio, por eso tenemos menos 1 medio acá. Y lo que está dentro del radical es la función 3x al cuadrado más 6 sobre x al cubo más 6x elevado al cuadrado. Eso corresponde a la función. Pero hay que derivar lo que está dentro de ese cociente. Y cuando derivamos lo que está dentro de ese cociente, tenemos que aplicar la regla del cociente. Esto vendría a ser u y esto vendría a ser b. La primera derivada, la derivada de 3x al cuadrado, eso es 6x, es decir, que esto vendría a ser u' por la segunda función sin derivar, es decir, el denominador sin derivar. Menos, bueno, ya está colocada, la primera función sin derivar, entonces el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Pero cuando vamos a hacer la derivada del denominador, es decir, b', debo tener cuidado. ¿Por qué? Porque si observamos el denominador, es x al cubo más 6x, pero está elevado al cuadrado. Entonces primero debo derivar ese exponente, que es justamente el 2 que me aparece acá. Baja el exponente, le restamos 1, entonces ya me queda a la primera potencia de lo que tengo dentro de ese paréntesis. Y aplico la regla de cadena. Lo derivada del que está dentro de ese paréntesis. La derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, y la derivada de 6x, que es 6. Todo sobre la segunda función al cuadrado. Recuerden que acá tengo ya en el denominador una función al cuadrado, entonces cuadrado de cuadrado, o sea que me quedaría a la cuarta, como vamos marcando acá. El paso que hay desde el que hicimos a la anterior, es decir, este paso, es simplemente lo mismo. Van a observar de que no hay mucho para trabajar. Lo que hice acá es sacar factor común x al cubo menos más 6x, x al cubo más 6, y se ha simplificado con este denominador. Por eso es que aparece ya la primera potencia. Y acá está dado como factor común. Y bueno, vamos a aprovechar y vamos a poder simplificarlo. ¿Sí? Bueno, acá después de trabajar un poquito teóricamente, volvemos otra vez a la expresión de, de, de raíz, ¿sí? Que es la que estamos marcando acá. Ya en el punto anterior estamos tratando de acomodarlo un poquito más. Miren cómo va desapareciendo ya esos exponentes. Ahí vamos a tener algo para poder simplificar. Al fin de cuentas, acá podemos simplificar, a ver dónde está. Puedo simplificar esta expresión con esto, o sea que me quedaría simplemente al cuadrado, que es lo que estamos marcando. Ya me queda mucho más sencillo. Pero lo que le quería marcar que esa parte es simplemente álgebra, porque lo único que hacemos es ir tratando de encontrar su expresión más simple, la derivada. Por ahí yo les puse ahí un ejemplo en donde hay que derivar bastante, pero la expresión derivada por ahí sirve. No necesariamente que se la deje tan cruda, pero sí trabajarla un poquito o acomodarla. Les dije nuevamente que cada vez que trabajamos con polinomios, esto se requiere de que se trabaje algebraicamente, por lo menos para acomodarlo un poco. Y que cuando se trabaja con funciones trascendentales, que es la que vamos a ver ahora a continuación, ya requiere de menos trabajo algebraico, como por ejemplo la que vamos a mostrar. Las funciones trascendentales, bueno, la función e a la x es la función más fácil. Estas también son reglas para que ustedes la memoricen. Y tengo la función e a la x, su derivada
va a ser e a la x. Y la función e a la x es la que coincide con su función original y la derivada. Si tengo la función logaritmo neperiano de x, su función derivada es 1 sobre x. Y si tengo la función seno de x, su función derivada es coseno de x. Si tengo la función coseno, su derivada es menos seno. Y le vamos a agregar algo más. Si tengo la función tangente, yo me voy a agregar acá, creo que no se las puse, su derivada también va a ser para que ustedes la agreguen, va a ser secante al cuadrado de x. Esa es la derivada de la tangente. Bien. Veamos. Allí tenemos que derivar esa función. Entonces, primero que nada, voy a observar que tengo para aplicar separar en términos. Y en términos voy a observar qué es lo que tengo para derivar. En el primer término tengo la derivada de 3 por coseno de x. Entonces, la derivada de 3, la derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante, por eso pusimos la constante, por la función derivada, es decir, la derivada del coseno. Y la derivada del coseno ya la hemos verificado y es menos seno de x. Bien, ya está derivado ese primer término. Ahora, el segundo término. Tengo la derivada del cociente. Entonces, esto es u y esto es b. La primera derivada, es decir, la derivada del logaritmo neperiano de x, si ustedes la verifican, van a observar que es 1 sobre x. Entonces, esto vendría a ser u'. Por la segunda función sin derivar, entonces esto es b. Menos, ya está, la primera función sin derivar, es decir, logaritmo neperiano de x, por la derivada del denominador. Y acá hay que tener en cuenta algo. Yo tengo el denominador que es x más logaritmo neperiano de 4. La derivada de x, ese es 1, que ya está colocado acá. Y la derivada del logaritmo neperiano de 4 no es 1 sobre 4, es 0, porque el logaritmo neperiano de 4 no es una función, solamente es un valor constante, y es porque está afectado al logaritmo neperiano. Por lo tanto, la derivada del logaritmo neperiano de 4, eso es 0. Simplemente me queda que la derivada del denominador es igual a 1. Entonces, multiplicando u' por toda esta expresión, me quedaría x más logaritmo neperiano de 4 sobre x. Es decir, acomodándolo un poquito, esto es b al cuadrado. Bueno, acá simplemente hice 3 por menos seno de x, colocado como menos 3 seno de x. Y lo demás es 1 sobre x por x más logaritmo neperiano de 4, x más logaritmo neperiano de 4 sobre x. Y simplemente me queda ya la expresión que corresponde a la derivada. Y es decir, acá van a observar que no hay mucho para acomodar. Podríamos seguir trabajando un poquito más académicamente, pero con esos pasos ya considero que es suficiente. Veamos otro ejemplo más. Bueno, acá también para poder derivar estas funciones trascendentales voy a tener que separar en términos, separo en términos y observo lo que me va a quedar. Tengo la derivada del primero, es una derivada de un producto, entonces voy a tener que aplicar la regla del producto. La primera derivada, esto le puedo llamar u, esto le puedo llamar b, entonces tengo u por b, la derivada del producto, la primera derivada de x, que eso es 1, entonces acá tengo u', por la segunda función sin derivar por b, más la primera sin derivar es u por la segunda derivada, que la derivada de la tangente dijimos que era secante al cuadrado de x, ya lo pusimos, y la derivada de a la x. La derivada de a la x es simplemente la misma, porque era la función más fácil de recordar su derivada, ya que era la misma. Y la derivada de menos x sobre a cuadrado. Van a observar que la variable es x. O sea, cuando tenemos una función y dice y de x, me está señalando que esta es la variable. Por lo tanto, la derivada de x, ese es igual a 1. Y a es constante, es cualquier número. Por lo tanto, me quedaría menos 1 sobre a cuadrado.
Bueno, en el siguiente paso pues, tendríamos que acomodar un poquito. Bueno, 1 por la tangente de x, eso es simplemente tangente de x. Y x por secante al cuadrado de x, bueno, eso me queda x por secante al cuadrado de x. E a la x me queda igual. Y menos 1 sobre a cuadrado me queda exactamente igual. Con esto hemos llegado a la derivada de esa función. ¿Una curva tiene pendiente? Sí, en realidad tiene pendiente. ¿Qué representa? Representa cada vez que nosotros derivamos una función la pendiente de la recta tangente. O sea, derivar funciones, porque hasta acá vimos cómo se derivaban funciones. Pero, ¿qué sentido tiene calcular la derivada de la función? Lo que tiene es que si tenemos una función como la que estamos marcando acá, una curva, y tenemos dos puntos, van a observar que tengo acá un punto x sub 0, acá un punto x sub 0 que ha sufrido un incremento, en este caso un incremento de valor h, y si evaluamos la función f de x sub 0 y f de x sub 0 más h. Allí vamos a determinar en realidad lo que nosotros conocemos como incremento de x. Esto va a estar dado por esta expresión. Y el incremento de y. Bien, vamos a observar qué pasa si hacemos tender este punto o lo acercamos cada vez más a estos puntos. Lo hacemos cada vez más próximo. Van a ver que esa recta secante, que es la recta azul que corta a la gráfica de esa función en dos puntos, si hacemos cada vez más pequeño este intervalo, van a ver que cada vez más pequeño este intervalo, es decir, a medida que el incremento de x tienda a cero, es decir, se haga cada vez más pequeño, la recta se va a alejar un poco más de ser recta secante. Miren cómo se va acercando, hasta llegar a ser recta tangente. Eso va a suceder justamente cuando el incremento de x tienda a cero. Es decir, cuando el intervalo tenga una amplitud tendiendo a cero. Entonces, simplemente lo que me proporciona la derivada de una función es que el valor numérico me proporciona la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función en ese determinado punto. ¿Sí? Y de ahí surge justamente el concepto de la derivada de una función. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular, porque también hay algunos ejercicios para que ustedes resuelvan así. Eh, un ejemplo de cómo calcular la recta tangente a una función en un determinado punto. Supongamos que tenemos la siguiente función. Calcular la recta tangente a la siguiente función en el punto 2,5 de la ecuación y igual a menos x al cuadrado más 9. Esa es una parábola con la concavidad hacia abajo. Necesito calcular la recta tangente. Entonces, para calcular la recta tangente, esa es la formulita. Les voy a pedir después que ustedes la anoten. Igual en el apunte también está. Es y menos y sub 0 igual a f' de x sub 0 y x sub 0. Y sub 0 y x sub 0 corresponden al punto de paso, es decir, a estos valores, al punto 2 y al punto 5. Y esto es x sub 0 y esto es y sub 0. F' de x sub 0, bueno, es la derivada de la función valuada en el punto x sub 0. Entonces, ya teniendo la fórmula, lo primero que voy a hacer es calcular la derivada. Calcular la derivada de esta función es sencilla, puesto que la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x y la de 9 es 0. Pero no me sirve tan solo la derivada, necesito ¿quién? Evaluar la derivada en el punto x sub 0, en este caso en 2. Debo recordar que x sub 0 es igual a 2. Entonces,
Cuando hacemos f' de 2, eso es igual a menos 4. Y esto es nuestra pendiente, o le vamos a llamar n. Y esa es la pendiente de la recta tangente. Eso es este valor que tenemos acá. Ahora simplemente me quedaría aplicar la formulita. Van a ver que si reemplazo a i sub 0 por 5, hay que tener en cuenta que i sub 0 es igual a 5. Entonces me quedaría i menos i sub 0, que me queda i menos 5. Igual a f' de x sub 0, en donde f' de x sub 0 es igual a menos 4, como lo hemos colocado aquí, por x menos x sub 0, en donde es x menos 2. Acá podríamos aplicar distributiva. Me quedaría una cosa así, menos 4 por x menos 4, menos 4 por menos 2 más 8, y de ahí despejamos y con el cual encontramos la ecuación de la recta tangente. Esta vendría a ser la ecuación de la recta tangente a la parábola en el punto 2,5. Y si vemos gráficamente, tenemos el punto tangencial, este es el punto tangencial, en donde la recta es tangente a la curva, en este caso a la parábola, en el punto 2,5. Entonces esta es una de las aplicaciones más importantes, incluso es la interpretación geométrica de la derivada. Cada vez que calculamos la derivada encontramos una función, y si quiero calcular la pendiente de la recta tangente en cualquiera de esos puntos, entonces tendría que verificar los puntos que pertenezcan al dominio de esa función, evaluarlos, y ahí voy a encontrar directamente la pendiente, y aplicando la formulita de la ecuación de la recta tangente vamos a encontrar las ecuaciones de la recta tangente en el punto que a nosotros se nos plazca, para encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función.